Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Nutrien Ltd. Y esta empresa capitaliza unos 42.000 millones de dólares canadienses actualmente, tiene un PER de 4,39 veces y reparte un dividendo del 3,44%. Hay que tener en cuenta que viendo únicamente estos datos la empresa parece muy atractiva. Fijaros que la rentabilidad que ha obtenido desde que salió a bolsa, que tampoco es el track record que tenemos porque aproximadamente desde el 2018 es cuando está cotizando, pues la empresa ha tenido una revalorización del 20,48%, pero sobre todo en el último tramo desde el 2020 es cuando más ha iniciado su tramo alcista. Y Nutrien, no Nutribien, escúchese bien, es una empresa canadiense que se dedica a la elaboración de fertilizantes, ¿vale? Es mayor productor de potasa y también está entre los 3-4 primeros en fertilizantes nitrogenados. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, estos dos componentes que elabora Nutrien son de los más importantes en cuanto a los nutrientes o abonos fertilizantes que se utilizan para las plantas. Los componentes NPK, que son los fertilizantes más comunes utilizados, contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Por lo tanto, estamos diciendo que Nutrien es el mayor productor de potasio, ¿vale? Potasa, y luego el tercer elaborador de fertilizantes con nitrógeno. Y Nutrien, no Nutribien, escúchese bien, es una empresa canadiense que se dedica a la elaboración de fertilizantes, ¿vale? Es mayor productor de potasa y también está entre los 3-4 primeros en fertilizantes nitrogenados. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, estos dos componentes que elabora Nutrien son de los más importantes en cuanto a los nutrientes o abonos fertilizantes que se utilizan para las plantas. Los componentes NPK, que son los fertilizantes más comunes utilizados, contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Por lo tanto, estamos diciendo que Nutrien es el mayor productor de potasio, ¿vale? Potasa, y luego el tercer elaborador de fertilizantes con nitrógeno. Por lo tanto, estamos diciendo que esta empresa es una de las mayores productoras de los dos componentes principales del NPK, que es el fertilizante más comúnmente conocido y utilizado y también considerado clave para el crecimiento de una planta. Cuando hablamos sobre empresas fertilizantes, las cuales tienen un producto que también está muy vinculado a las materias primas, debemos de tener en cuenta en qué etapa del ciclo se encuentra actualmente en el entorno macroeconómico la empresa. Por eso, hay los partidarios que actualmente creen que el ciclo expansivo inflacionario de las materias primas aún acaba de empezar, que esto es solo el principio, y otros que creen que, como en el 2008, las materias primas marcaron máximos y de ahí bajaron a mínimos de nuevo. Por eso, cuando analizamos este tipo de empresas que están bastante vinculadas a las cotizaciones de las materias primas, debemos tener en cuenta o tener presente esta hipótesis, este riesgo, el cual pues, puede ser que sea el fin de este ciclo. Entonces, a la que empiecen a bajar las materias primas, como en muchos casos ya está sucediendo, pues nos encontraríamos en la situación de que al bajar la empresa ya no aparentase tantos beneficios y el PER se normalizara. Y dado que este tipo de empresas muchas veces están en la parte como extractora de materias primas, pero a la vez también se encuentran como siendo químicas o industriales, se encontraban en una situación en la cual la energía se había encarecido tanto que los márgenes de estos productos se estaban empequeñeciendo tanto, incluso llevaban a las empresas a pérdidas. El caso es que, bueno, todos estos riesgos que os acabo de comentar se han de tener en consideración una vez vosotros mismos empecéis a analizar la empresa y a valorarla. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023. Vemos una evolución negativa de las ventas, han caído un 20% respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto al coste de las ventas, únicamente ha disminuido un 4,8%, por lo tanto el margen bruto se ha empequeñecido. Margen bruto que pasa a ser del 31% aproximadamente. Esta caída del margen ha provocado una disminución del gross margin del 41%. Pero bueno, en general vemos como la mayoría de los gastos fijos se van manteniendo planos, incluso algunos disminuyen. Y esta disminución de las ventas ha sido mayormente impulsada por la disminución de los precios, además de en el segmento del potasio también ha habido una disminución del volumen. También ha habido bajada de los pedidos a nivel internacional y esto, bueno, pues ha llevado a la empresa a esta situación. Ya decíamos al inicio del vídeo que podía ser una etapa en la cual estuviéramos en una fase expansiva o superciclo de las materias primas y ahora empezábamos a caer y esto pues un poco se está empezando a ver reflejado aquí en la cuenta de resultados. Ahora bien, esto no dice que sea el fin del ciclo alcista de las materias primas,
porque también podría ser que fuese un descanso y luego siguiesen aumentando los precios. El caso es que nos encontramos con que la empresa ha obtenido unos beneficios de 576 millones de dólares canadienses. Esto es muy importante, que la empresa, pese a la disminución de los precios, que ya han disminuido bastante en general, pues siga obteniendo beneficios. Obtiene un margen neto del 9,43%. Es un margen neto bastante atractivo que a mí me gusta. Luego veremos cómo está el resto de cosas, pero hasta aquí la PG no me parece mala. Y como decíamos en el año anterior, el 2022, en el máximo, digamos, de incrementos del IPC, de los precios en general de las materias primas, pues teníamos un margen neto del 18%. Fijaros que se ha disminuido casi el 50%. Y algo que también me parece muy interesante, fijaros el número de acciones en circulación, pues ha disminuido de 552 millones a unos 500 millones. Esto es fenomenal porque significa que la empresa está recomprando acciones. También luego veremos a qué ritmo lo está haciendo, cómo está remunerando al accionista y si está descapitalizando la empresa y si realmente esto le acaba interesando a la compañía. Porque imaginaros que siguen disminuyendo los precios, la empresa llega a pérdidas y al repartir tanto dividendo y tantas recompras de acciones se ve con un patrimonio mermado, disminuido, pequeñito, el cual no puede soportar las pérdidas y nos llevan a una quiebra técnica. Pues en ese caso, muy probablemente nuestras entidades de crédito, los bancos, nos digan esto pues no estás cumpliendo, que tengas un patrimonio neto negativo, te exigimos que amplíes capital o dejamos de prestarte. En ese caso, pues la situación sí que sería delicada y incluso podría llevar a la empresa a la quiebra, pero esto es todo un supuesto y no estoy diciendo que vaya a suceder, simplemente estoy mencionando pues que hay que tener cabeza, hay que ver la perspectiva de cómo están gestionando las cosas y si llegásemos a ese momento, a esa situación, que luego veremos también, nos encontraríamos en una situación crítica que en el mercado, pues esto acabaría viéndose reflejado como algo negativo en las acciones. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de marzo del año 2023. Vemos que la empresa, fruto de su actividad, antes de las necesidades de working capital, ha generado unos 1.000 millones, un 50% menos respecto al año anterior. Fijaros que después de las necesidades de working capital, la empresa, pues, no ha generado efectivo, de hecho ha perdido unos 858 millones y esto es mayormente dado pues porque ha incrementado su nivel de inventarios y luego ha pagado unos gastos por adelantado, lo que le ha generado una salida de caja en este ejercicio, en este trimestre. Esto no es que sea malo, pero bueno, ya llevamos en el año anterior, en el mismo periodo que habíamos tenido un beneficio tan extraordinario, ya hubo necesidades de working capital. Entonces habrá que ver cómo está el nivel de inventarios. ¿Qué pasa? Que estos inventarios, y luego veremos en el balance, muy probablemente estén a coste de producción, de adquisición. Entonces, estos si se nos encontramos que compró sus materias primas, que la mayoría las extrajo, a un tope de aquí, y luego estos disminuyeron de precio, ahora puede ser que venda sobre coste. Por eso hemos visto en la cuenta de resultados como el coste de las ventas disminuyó un 5% únicamente, pero las ventas disminuían pues un 20%. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo inventario que tenemos a precios muy elevados de anteriores ejercicios y ahora pues nos encontramos en esta situación en la cual debemos pues liquidar este inventario lo antes posible pues para seguir generando beneficio. En cuanto a los cash flows de inversión, vemos que invierte unos 694 millones, este asciende respecto al mismo periodo del año anterior y los flujos de financiación vemos que entran 2.000 millones, en el anterior unos 588 millones. ¿Por qué ha entrado dinero? Porque hubiese disminuido mucho la caja, porque hemos necesitado cash para financiar inventarios y también hemos invertido pues en mantener el CAPEX. Entonces nos encontramos que la caja ha aumentado unos 572 millones, pasa de 900 millones a unos 1.473 millones. En cuanto al CAPEX, veo bastante igualdad entre amortizaciones y CAPEX, por lo tanto los activos se van manteniendo y actualizando. Vemos que también es una empresa que va adquiriendo negocios, pues vigilaremos el goodwill una vez lleguemos al balance de situación. Y lo peor de todo de esto son las necesidades de working capital, ¿vale? Esto deberíamos de vigilarlo y esperemos que haya rotación. Imagino que el inventario está inflado debido al encarecimiento de las materias primas en general. Recordad que hemos mencionado que también el encarecimiento de la energía pues ha hecho que el producto final se acabe encareciendo y esto pues normal que si el precio de venta disminuye y nuestro coste de adquisición o fabricación es más elevado, pues se reduzca nuestro margen.
En cuanto a la deuda, que esto es lo que me preocupa a mí, no digo que esté mal, simplemente en general me preocupa cómo se están gestionando los niveles de deuda. Por un lado, vemos que la empresa ha pedido unos 1.873 millones en deuda a corto plazo. Luego vemos que ha pedido unos 1.500 en deuda a largo plazo. Vemos que ha pagado unos dividendos de 246 millones en este trimestre y vemos que ha recomprado acciones por valor de 897 millones. A ver, el tema de recompra de acciones, bueno, me parece bien porque acaba pues beneficiando al accionista, pero bueno, claro, viendo cómo está la situación, no es tampoco de lo más aconsejable, especialmente cuando se ha empleado deuda para poder mantener o incluso aparentar mayor nivel de solvencia o mayor nivel de caja en bancos. Ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo, interesantísimo que nos dan a 31 de marzo del año anterior y vemos también a 31 de diciembre. Por un lado vemos como de 31 de marzo del 2022 a 31 de diciembre disminuyó el activo circulante, pero de aquí aumenta. El mayor incremento viene dado de los inventarios y en cuanto al cliente se mantiene, esto está bien. Vemos que la caja aumenta, pero porque se ha endeudado. Y al final de cuentas, este incremento del activo circulante es mayormente dado por el incremento de los inventarios, que son unos 10.000 millones aproximadamente. Si lo comparamos con el pasivo corriente, los total current liabilities, tenemos que son unos 15.000 millones. Tenemos un fondo de maniobra positivo, por lo tanto, bueno, hasta aquí vemos que es manejable. Cuidado con la deuda financiera a corto plazo, que se ha incrementado unos 1.000 millones, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Y también vemos que es una empresa que tiene deuda a largo plazo. Por lo tanto, es una empresa endeudada y actualmente, por culpa de las necesidades de working capital, no estamos generando efectivo de la actividad. Entonces, cuidado, que a lo mejor una remuneración excesiva puede ser perjudicial en el corto plazo o medio plazo para la compañía. Hemos visto que la empresa tiene deuda, la empresa tiene capital, obviamente es positivo, pues esto es fenomenal. Luego iremos más en entendimiento a analizar de qué está compuesto este capital, pero ¿para qué? ¿Qué está financiando todo esto? Por un lado, vemos una gran cantidad de planta propiedad de equipo, es la mayor parte de este activo total. Luego vemos un goodwill. Un goodwill que, bueno, empieza a ser importante, es la segunda partida de este activo más importante. Y este fondo de comercio siempre lo comparamos con el patrimonio neto para entender o ver en el supuesto de que hubiese un impairment total así catastrófico, qué le pasaría al patrimonio neto. Este es un 50% del patrimonio neto, por lo tanto, de momento no tenemos que preocuparnos. Sí que están cayendo las ventas en general por la disminución del precio y también ha habido un estancamiento en el volumen, pero bueno, tampoco creo que sea necesario ahora mismo un goodwill, de hecho, pues no lo estamos viendo, ha habido un incremento incluso, y por lo general, bueno, lo que me interesa a mí es que haya esto de aquí. Si estamos hablando de una empresa productora, pues considero que es importante que tenga su estructura y su infraestructura realizada, ¿vale? Que únicamente tiene que mantenerla. Ya fijaros que va invirtiendo y este pues se va amortizando y bueno, va haciendo poco a poco. Y esta infraestructura es la que importa porque mañana el precio de las materias primas está bajo y a lo mejor la empresa gana menos, pero luego al día siguiente están arriba y es cuando más gana. Entonces estos ciclos son los que tiene que aprovechar la empresa. En cuanto al patrimonio neto de la empresa, es un 50% aproximadamente del pasivo total. Es una empresa bastante capitalizada. Me gusta esto, la verdad. En gran parte también es por la aportación de los accionistas, el share capital, que disminuye respecto al año anterior, pues por las recompras de acciones. En cuanto a los retained earnings, que son los beneficios históricos, pues también disminuyen pues por los dividendos repartidos, que en cierto modo son algo superiores a los beneficios de este ejercicio, de este trimestre. Y entonces estamos viendo una empresa que tiene un poco 50% share capital, 50% retained earnings. Esto, bueno, pues no está mal. Obviamente, pues a veces incluso prefiero que no sean tantas las aportaciones de los accionistas, pero claro, en muchas etapas del crecimiento de la empresa, además que es una empresa que ha salido recientemente a bolsa, porque ya hemos visto que tampoco tenía un histórico tan extenso, más allá del 2018-2019 aproximadamente, pues bueno, no está mal, la empresa va desarrollando su negocio y es importante que esta partida de aquí, a mi modo de ver, se vaya incrementando a lo largo del tiempo y esta pues incluso vaya disminuyendo. Pero bueno, es una peculiaridad, una anécdota, ¿vale? El caso es que, bueno, sus mayores fuentes de financiación, deuda a largo plazo, que esta es la, digamos, más preocupante, es bastante importante. En un trimestre hemos generado 1.000 millones, pero si excluimos las necesidades de working capital, pues hemos generado negativamente 858 millones. Y es importante que esto se solvente
e intentemos, pues, o la empresa intente que esto acabe disminuyendo. También son ciclos. En invierno no se planta. No en todos los lugares del mundo, ¿vale? Estamos hablando de la parte norte del planeta, que a lo mejor es donde más ventas tiene. Ahí no se está sembrando, o sea, se empieza a nitrogenar ya en primavera, antes de primavera, que coincide ahora en marzo o así. Y, y luego se va preparando el suelo para en mayo ahora plantar más o menos, ¿vale? Es un indicativo. Pero bueno, cuando el suelo es más fértil es ahora en primavera, cuando hay más horas de luz. Así en general la empresa me ha gustado, el sector me gusta y tampoco veo riesgos excesivos, digamos, de quiebra inmediata. Digamos que puede ser que la empresa pase por un periodo de debilidad, pero yo creo que esto a lo largo del tiempo se acabe recuperando. Sí que es importante que en esta fase o etapa en la cual a lo mejor los beneficios no van a ser tan elevados, controlar la remuneración al accionista y limitarse más a amortizar deuda, no a endeudarte, porque sí, la idea es que, bueno, al menos yo lo gestionaría así. Las partes bajas del ciclo es cuando tú sigues invirtiendo, desarrollando, pero contienes el gasto y también la remuneración al accionista, y luego las fases en las que te encuentres que tienes excesivos beneficios en el ciclo en el que se encuentran las materias primas, ahí sí repartir dividendos y recompras abundantes y aprovechar ese momento de abundancia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.